de esta universidad positiva, tenemos que hablar de desarrollo, y para hacerlo vamos a hablar hoy del Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo, y para conversar de ese tema tengo el privilegio de tener con nosotros al vicepresidente de la República y ministro de Planificación y Política Económica, al doctor Kevin Casas, quien fue la mano que condujo la batuta, y corríjame si fallo algún tono, bemol o lo que fuera de la orquesta del Gobierno de la República, que está plasmada en el Plan Nacional 2006-2010. Bienvenido. Muchas gracias. Profesor Casas. Muchas gracias, profesor Vargas, y un saludo a todos los televidentes. Verdaderamente es un gusto estar acá, como siempre es un gusto estar en todas las actividades del sistema de información de la Universidad de Costa Rica, que sigue siendo mi casa. Nos da mucho gusto oír eso, y tal vez un primer tema. A mí me gusta la dimensión humana, y me parece que un compromiso muy importante, casi antes del propio diseño del plan, es la responsabilidad del ministerio, porque es un ministerio donde don Jorge Manuel fue ministro, donde el propio presidente Arias fue ministro, donde don Fernando Zumbado fue ministro, donde don Otón Solís fue ministro, donde el exministro, el dos veces ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Silva, fue ministro, de manera que Juan Manuel Villasuso, don Juan Manuel Villasuso, don Carlos Vargas Pagán, don Elio Falla. Realmente es un ministerio, y se me va a haber escapado uno o dos, pero realmente es una responsabilidad importante. ¿Cómo no? Y me parece que la decisión, y en eso corríjame por favor si interpreto mal, es un ministerio que tal vez había venido un poco siendo menos tomado en cuenta, y me parece que la responsabilidad, la idea de que usted fuera al ministerio, y conociendo sus antecedentes, las cosas que ha escrito y lo demás, me parece que era un golpe hacia un ministerio mucho más. Mira, es interesante, don Juan Rafael. Imagínese que en efecto es un ministerio que tiene una trayectoria muy distinguida. Es un ministerio que llegó a jugar un papel muy importante en Costa Rica allá por los años 60 y 70. En efecto, el padre de este ministerio es, bueno, aparte del expresidente don Francisco José Orlich, es don Jorge Manuel Dengo. Por eso, entre otras cosas, es una decisión afortunada, me parece, haberle puesto el nombre del plan, haberle puesto al plan el nombre de don Jorge Manuel Dengo. Es un ministerio que durante mucho tiempo tuvo una capacidad de proyectar una visión de futuro para Costa Rica, que durante mucho tiempo tuvo una gran capacidad para generar análisis de la realidad, información de primera calidad para sustentar la toma de decisiones, y gradualmente la fue perdiendo. Y me parece que ameritaría una discusión interesante de por qué el ministerio fue de alguna manera siendo desplazado. Creo que hay hitos importantes en ese proceso, y le voy a mencionar dos muy brevemente. Un hito muy importante tiene que ver con la decisión de haber sacado del Ministerio de Planificación la elaboración del presupuesto, que no fue una cosa que pasó únicamente acá, pasó en otros países de América Latina. Se pasó la elaboración del presupuesto al Ministerio de Hacienda, y creo que hay algunas consecuencias no necesariamente buenas que se han derivado
de ello, el hecho de que el presupuesto se empiece a ver con una lógica puramente fiscalista que relega la inversión pública a un segundo plano. Me parece que por lo menos amerita una discusión de si el presupuesto debe estar en Hacienda o Mideplan, o me parece que hay un tema ahí pendiente. De la misma manera y de forma un poquito paradójica, el Ministerio de Planificación, usted se acordará que nació como la Oficina de Planificación, adscrita a la Presidencia de la República. Y estaba en el piso de arriba, usted es muy joven, don Kevin, de manera que esa parte se la cuento yo. Estaba en el segundo piso del edificio de don Chico, donde don Chico Orlich era presidente, esquina opuesta donde está ahora la Biblioteca Nacional. Claro. Era un edificito muy modesto y en el primer piso vivía la pareja presidencial y en el segundo piso estaba la oficina de planificación. Claro. Y hay una historia que no me consta, pero que algún día alguien se fue el agua, alguien abrió el tubo, no lo cerró, y cuando doña Marita de Orlich llegó en la noche a su habitación, estaba inundada, porque se ha colado de agua. Bueno, y esto sirve para decir una cosa que a mí me parece que también amerita una discusión interesante, que es el Ministerio de Planificación es un caso muy curioso de una institución a la que, subiéndole el rango, convirtiéndola en ministerio, le quitaron buena parte de su poder. Porque buena parte de su poder derivaba de la cercanía física incluso con la Presidencia de la República. Entonces, lo que le quiero decir es que hay un trecho muy largo por recorrer. Creo que hay un dato que resume de forma muy elocuente lo que ha pasado con el Ministerio de Planificación en los últimos años. Imagínense que el Ministerio, allá por principios de los años 80, publicaba más de 400 informes, reportes, series de datos, publicaciones al año, más de una al día. En el año 2005 publicó 6. Entonces, ahí usted ve verdaderamente que hay un debilitamiento importante y el camino de regreso es largo, pero en eso estamos. Y yo estoy personalmente muy contento de que el Plan Nacional de Desarrollo que hemos presentado ha sido un esfuerzo, la verdad, bastante serio. Es un esfuerzo en el que ciertamente Mideplan tuvo un papel muy central, pero es un esfuerzo de todo el gobierno y eso es una de las cosas que yo más rescataría. Todos los ministros del gabinete y los jerarcas de las instituciones públicas tuvieron una participación muy activa y han visto reflejadas sus prioridades de gestión en este plan. Y eso me parece que es muy importante porque si las cosas que están ahí no tienen apoyo político de los jerarcas, el plan se queda pintado en la pared. Eso lo decía ante las mismas, en este mismo sitio, la ministra Ávila de Salud, ¿Cómo no? hablando de cómo ella se sentía representada en el plan y además por qué era importante que hacerse acompañar de la interacción con los otros ministerios. Sin duda alguna. Esto es muy importante que quede claro. Digamos, lo que aquí hay no es un trabajo de Mideplan, es un trabajo que Mideplan coordinó, es una obra de gobierno, ¿verdad? Y bueno, y así tiene que ser. O sea, a fin de cuentas es todo el gobierno el que tiene que concurrir a realizar las metas nacionales que están planteadas en el plan. Mire, usted no va a tener un avance sustantivo contra la pobreza en Costa Rica, no va a poder reducir la pobreza en al menos un 4% en estos años, si no hay una acción concertada desde la política social, por un lado, pero desde la política económica, por otro lado. Mire, si no hay, por ejemplo, una coordinación muy estrecha de las políticas de asistencia social con las decisiones que conduzcan a la creación de empleo formal de buena calidad en el país, no se va a reducir la pobreza. De manera que hay una serie de metas que están reflejadas en el plan a las que tiene que concurrir toda la acción de gobierno. Claro, yo le decía a mis estudiantes que el dato de la inflación del mes de febrero, 0.35, si uno lo ajusta por la estacionalidad, que es 1.05, da una inflación anual
que ojalá se quedara ahí porque es 4% anual de inflación. Bueno, eso sería una medida tan importante para correr la línea de la pobreza y para... Miguel, totalmente, don Juan Rafael. Usted está poniendo el dedo en un punto neurálgico. Buena parte de la lucha contra la pobreza, sin negar la absoluta importancia de fortalecer los servicios universales, de acceso universal, que son fundamentales no solo por motivos productivos, sino por motivos de integración social. Y hasta de derechos humanos. Y hasta por la simple satisfacción de un acervo de derechos que tenemos como ciudadanos. No solo la importancia de las políticas selectivas de lucha contra la pobreza, también los programas que son centrales. Me parece que hay una visión un poquito simplista de alguna gente que nos dice que, bueno, no, que toda política social debe ser universal porque las políticas selectivas son clientelismo. Miren, perdón, hay grupos que tienen una situación de precariedad tal que si no reciben una asistencia directa del Estado, no pueden acceder a los servicios de tipo universal. Entonces, la combinación de política selectiva y política universal es fundamental en materia de política social. Pero nada hacemos si no tenemos una política económica que vaya en el mismo sentido, y en dos sentidos fundamentalmente. Un primer núcleo de acciones tiene que ver con la reducción de la inflación. Y esto es fundamental que se entienda. Miren, aquí alguna gente verdaderamente ha tenido muchos problemas en entender esto. Mire, el combate contra la inflación no es una cosa que se haga únicamente para favorecer la inversión privada, que también lo hace. Hace más el cálculo del costo de oportunidad de las cosas se hace más fácil si hay menos inflación. Pero fundamentalmente es importante para proteger el patrimonio de los asalariados. Los asalariados que solo tienen su salario para defenderse, son más pobres cada día que aumenta la inflación. Entonces, detrás de la lucha contra la inflación hay una intención, si usted quiere, progresiva y progresista. Con esa observación, señor vicepresidente, vamos a pedirle al canal que nos dé un mensaje que tiene para las amigas y amigos y regresamos. Amigos, con el señor vicepresidente, profesor universitario y ministro de Planificación, don Kevin Casas, y el tema que nos ha reunido hoy es el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Una de las cosas que me parece muy importante son las matrices de acciones y el tema de seguimiento. Me parece que ahí hay un tema muy importante porque enunciar cosas bonitas o feas, con bonita letra o con mala letra, es muy útil, pero el discurso tiene que concretarse y la visión democrática un gobierno democrático está asociado con rendición de cuentas. Cómo no, mira, ese punto es importantísimo. Le voy a decir a usted y a los televidentes 3 razones por las cuales este Plan Nacional de Desarrollo tiene una razonable probabilidad de cumplirse. Porque es una pregunta que la gente se hace. Bueno, mire, ya hemos visto planes de desarrollo anteriores que no se cumplen. ¿Por qué este se va a cumplir? Yo creo que podría sintetizar la respuesta en 3 factores. El primer factor es el que ya mencioné, en el sentido de que hay claramente un apoyo político a lo que está planteado hoy, en primer lugar. En segundo lugar, se hizo un esfuerzo
a la hora de ensamblar este Plan Nacional de Desarrollo, a la hora de articularlo, se hizo un esfuerzo por calcular el costo de las acciones, que eso no se había hecho antes. Sí. Una cosa tan elemental como esa. Y créame, don Juan Rafael, que no es fácil, porque nuestras instituciones, por increíble que parezca, una buena parte de ellas no están preparadas para calcular el costo unitario de sus programas, el costo unitario de sus servicios, el costo. Mire, uno se sorprende cuando ve la precariedad de las herramientas de que disponen las instituciones para calcular el costo de sus servicios. Pero bueno, se hizo un esfuerzo tentativo, si usted quiere, con precariedades, pero un esfuerzo innovador por calcular el costo de las acciones estratégicas que están reflejadas en el plan. Y eso es importantísimo. Y en tercer lugar, el tema que usted está tocando. El tema de que detrás de este plan hay un mecanismo de evaluación y de seguimiento para verificar que las cosas se vayan cumpliendo y si no se van cumpliendo, para rectificar a tiempo. Imagínense que eso no es una cosa que nosotros estemos inventando, es una cosa a la que nos obliga la ley y que este país no había hecho. La ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos obliga a Mideplan a generar informes sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2 veces al año. Entonces nosotros tenemos un mandato y también una obligación legal en esta materia. Ahora, si uno quiere poner a funcionar el sistema de evaluación y seguimiento de la gestión pública, tiene que hacer una cosa muy elemental, que nosotros pusimos sobre la mesa en este plan. Lo primero que hay que hacer es convertir el Plan Nacional de Desarrollo en un verdadero ejercicio de definición de prioridades. Un Plan Nacional de Desarrollo, como ha pasado en administraciones anteriores, que tenga 1.500 o 1.600 acciones estratégicas, no es evaluable. Sí. No hay forma de darle seguimiento, abruma cualquier sistema de evaluación. Una de las cosas que nosotros hicimos al elaborar este plan fue pedirle a los ministros rectores de los diferentes sectores que componen el Estado, que nos definieran para su sector, y son 15 sectores que están reflejados en el plan, 15 sectores, digamos, donde se agruparon el enorme universo de instituciones públicas que hay en Costa Rica, que son más de 300. Cada uno de esos sectores tiene un ministro rector. A esos rectores nosotros les dijimos, mándennos no más de 10 acciones estratégicas que quieran ver reflejadas en el plan. Entonces se produjo una dinámica muy interesante, en dos sentidos. Primero, porque eso obligó a que las instituciones de cada sector se tuvieran que sentar juntas a definir metas comunes, que es una cosa que nadie hace. Uno de los grandes problemas del Estado costarricense es la tremenda dispersión, la tremenda descoordinación de programas y de acciones. Entonces, ahí hay un primer efecto de esa decisión que me parece importante. Y el segundo es convertir la definición de esas 10 acciones prioritarias en un ejercicio verdaderamente de pensamiento estratégico. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en este periodo presidencial tan corto? Y entonces me parece que eso no solo es valioso por sí mismo, sino que además le da viabilidad a la existencia de un sistema de evaluación que puede darle seguimiento a las algo más de 100 acciones estratégicas que están vertidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El tema de la evaluación es fundamental. Qué bueno, porque, y de nuevo yo comentaría el hecho, para volver un poquito a don Jorge Manuel tangencialmente, que don Jorge Manuel, aunque nunca coincidió con las dos, sillas, pero fue vicepresidente hace 20 años no? Y fue el creador realmente de lo que hoy es Mideplan, y usted es vicepresidente y es ministro y me parece que ese interés del gobierno, ese uso de la batuta de la orquesta, me parece que es importante, y qué bueno que enfatiza usted este tema de el número limitado de objetivos y el seguimiento. Imagínese, don Juan Rafael, vea, yo antes que ministro y vicepresidente, yo en el fondo de los fondos sigue siendo un académico. Mi primer amor es la academia. Y
Y creo que en la academia una de las cosas más difíciles es el arte de ser conciso. Imagínense, cuando yo hice el doctorado en Inglaterra, los ingleses, que son pragmáticos como nadie, tenían una medida que me parecía maravillosa. Para las tesis doctorales tenían un número máximo de palabras. Contrario a lo que es la norma aquí, ¿verdad?, que le ponen mínimos a la gente. No, allá es un número máximo. Entonces, verdaderamente tiene que hacer un esfuerzo por ser conciso, por decir lo esencial, por decir lo verdaderamente importante. Eso lo tuvimos muy en mente a la hora de hacer el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me parece que lo que está vertido aquí, y me lo preguntaron en algún medio, tiene de alguna manera un baño de realidad. Porque cuando uno entra a la función pública, realmente es cuando cae en cuenta de la enorme disfuncionalidad de nuestro aparato institucional, ¿verdad?, que es bastante más seria de la que la gente supone, ¿verdad? Todo en nuestro Estado está armado de manera que no se puedan hacer las cosas. Entonces, verdaderamente tiene que ser uno muy, muy cuidadoso a la hora de ponderar cuáles son las cosas que realmente puede hacer en el tiempo que tiene. Entonces, hay un elemento de realismo en este Plan Nacional de Desarrollo que yo rescataría. Alguna gente dijo que era un plan poco ambicioso en algunas cosas. Mire, es que créame que la gestión pública lo obliga a uno a un ejercicio de modestia en los objetivos que se propone. Don Oscar, el señor presidente, cuando fue presidente la vez anterior, usó la metáfora de las 13 gradas y había 13 objetivos y los cumplió. Eso se dice fácil, pero ¿cómo se llama? Pero con gran frecuencia hay grandes discursos y al final de los 4 años. Miguel, ya, y me parece que ya la gente está muy escamada de eso, ¿verdad? Yo creo que es mejor plantearse objetivos que sean realistas y como le digo, tomar en cuenta aquellas cosas que hacen toda la diferencia a la hora de llevar a cabo esas acciones, como el apoyo político, la plata y la capacidad de evaluarlas. Y sobre este punto, de veras el punto de la evaluación es fundamental. Mire, de nada nos sirve una evaluación que sea únicamente una autopsia de lo actuado. Lo que necesitamos son biopsias. Eso. Lo que necesitamos es un mecanismo permanente de evaluación que permita ir haciendo ajustes en aquellos programas que realmente son absolutamente prioritarios para el gobierno. Y eso es justamente lo que estamos planteando en el Plan Nacional de Desarrollo y es una cosa en la que hemos trabajado muy duro estos meses en el Ministerio de Planificación, reformulando, replanteando todo el sistema de evaluación para que realmente se convierta en una herramienta efectiva de gestión pública. Hay un instrumento, digamos, tropical hecho en este país con ideas tomadas de afuera, por supuesto, que es compromisos de gestión en el sector salud. Tiene defectos, la caja en muchas cosas tiene ámbitos perfectibles, pero la idea de un acuerdo entre el centro y cada una de las entidades que iba a ejecutar las cosas me parece un elemento importante y que ojalá, aún con todos los defectos, que estuviera presente en otros de los ámbitos. Por supuesto, mire, nosotros lo hicimos primero a nivel de ministros rectores con el presidente de la República. Cada ministro rector firmó un contrato de gestión en el que se compromete a realizar con el presidente de la República y se compromete públicamente a realizar aquellas metas que están planteadas para su sector en el Plan Nacional de Desarrollo. La idea es que dentro de cada sector, cada ministro rector haga lo mismo con los jerarcas de las instituciones que componen el sector. Porque es un instrumento, aquí hay una lógica fundamental que permea todo este sistema, que es, estamos obligados a rendir cuentas
tenemos que tener la noción, los jerarcas de las instituciones tenemos que tener la noción de que debemos rendir cuentas ante alguien. Los ministros ante el presidente, los jerarcas de las instituciones ante el ministro rector. Pero aquí el gran problema que tenemos en el Estado costarricense es que nadie es responsable de nada. Ese es el gran punto. Qué bueno. Nadie es responsable de nada y nadie manda. Entonces, verdaderamente el tema de los contratos de gestión, por un lado, es un mecanismo para que nos puedan exigir cuentas y por otro lado, es un mecanismo para hacer posible que alguien mande en el sector público. Así que yo estoy esperanzado en que este reforzamiento del sistema de evaluación de la gestión pública va a funcionar y que en esa medida va a permitir a que el Plan Nacional de Desarrollo se ejecute en una forma adecuada. Me parece además que los ejes que se diseñaron, algunos son triviales, esperables, el eje de la política social como primero y muy importante, pero por ejemplo la idea de un eje de la política ambiental, energética y telecomunicaciones, ya ahí hay una decisión de diseño estratégico, sí, de organizar el tema de reforma institucional. Llama la atención enormemente el de la política exterior, pero tengo que decirle a las amigas y amigos que este programa se repetirá el próximo domingo, que tendremos el próximo miércoles un programa hecho con el mismo entusiasmo que hemos hecho y les prometo a las amigas y amigos que usted será un invitado cuando su agenda lo permita en una muy pronta y futura ocasión. Mire, muchísimas gracias, Juan Rafael. Nunca hay tiempo para cubrir estas cosas, ¿verdad? Tenemos que seguir la conversación. Yo creo que hay mucho material en el Plan Nacional de Desarrollo para generar, ahora esto es muy importante, para generar una verdadera discusión sobre el futuro del desarrollo de Costa Rica. Ahora que se habla tanto de la necesidad, que es una necesidad real, de generar una agenda nacional de desarrollo, bueno, aquí hay un insumo que estamos poniendo sobre la mesa para que tengamos una discusión lo más amplia, lo más democrática, lo más racional posible. Estupendo, muchas gracias y buenas noches.